Mi nombre es Jessica Chávez y mi caso es la amnistía como dilema ético entre la memoria, la justicia y el perdón. En el año 2005 el Congreso de la República del Perú aprobó una ley de amnistía que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares quienes violaron los derechos humanos durante el conflicto interno en el Perú desde el año 1980 al 2000, generando un fuerte rechazo en la opinión pública y también en las víctimas de violencia, ya que esto solamente es en beneficio de unos cuantos y vulnera la justicia a quienes realmente fueron afectados. Este caso genera un dilema ético porque vulnera directamente los derechos fundamentales. Por un lado, la búsqueda de la justicia, de la reconciliación nacional y de la estabilidad institucional, y por otro lado, el derecho de las víctimas de verdad, su justicia, la reparación. La ética entra en conflicto cuando se intenta justificar la impunidad de graves violaciones bajo argumentos políticos o de seguridad nacional, mientras se deja de lado la dignidad de quienes realmente sufrieron la tortura, la desaparición o la muerte injusta. ¿Se puede construir paz auténtica sin justicia? En esta unidad del curso de Ética y Ciudadanía hemos abordado conceptos como la ética ciudadana, los derechos humanos, el pluralismo y la responsabilidad moral. Desde la perspectiva de Adela Cortina, la ética se vincula con la construcción del carácter moral y con la responsabilidad hacia otros. Crear una ley de amnistía a quienes cometieron crímenes bajo el argumento del deber institucional contradice esa responsabilidad. Además, según Sergio Sinay, el argumento del deber institucional va contra el diálogo y la construcción del sentido común. Son fundamentales en la vida humana, pero un diálogo auténtico solo se puede surgir si se reconocen los hechos y se escuchan a las víctimas. Este caso también se relaciona con el tema de pluralismo y tolerancia, pues una sociedad pluralista no puede ignorar las voces de quienes han sido históricamente silenciados. Si la ética busca el bien común, entonces no puede aceptar decisiones que solamente benefician a un sector y vulneran los derechos fundamentales de otros. ¿Cuál es la reflexión ética de este caso? En lo personal me deja una reflexión en la que no siempre lo justo o lo legal es ético. Una ley puede aprobarse en nombre de la estabilidad, pero si se niega justicia a las víctimas reales, carece de legitimidad ética. La verdadera paz se construye con memoria, reconocimiento y reparación. El perdón no puede imponerse desde el poder, sino que debe surgir desde un proceso justo, humano y participativo. Como ciudadano, considero que no se debe renunciar a la justicia por conveniencia política. La justicia y la ética exigen el coraje de actuar con la responsabilidad, incluso frente a decisiones impopulares. El Ministerio Público advirtió que más del 52% de los más de 22.000 desaparecidos reportados en el Perú durante el conflicto armado interno pertenecen a la región de Ayacucho. La cifra fue recordada durante la ceremonia de entrega de 12 cuerpos a sus familiares en el marco del caso Chungui. La actividad se realizó en la Catedral de Huamanga, presidida por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Fritz Espinosa.
Como lo señalé en mi intervención el día de hoy, hay compromiso del Ministerio Público a continuar con la ubicación, recuperación e identificación de los restos, afirmó Espinosa, quien explicó que la restitución solo es posible si las familias brindan muestras genéticas. Algunos restos no identificados han sido derivados a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas para su conservación y análisis posterior. La entrega incluyó los restos de Julia Enderica Casa, su hijo no nacido, Isabel Casa Sánchez, Vilma Díaz Casa, Hipólito Díaz Jayanchira y un ataúd con restos óseos de 5 personas. Las víctimas fueron asesinadas entre 1984 y 1987 en operativos que, según la Fiscalía, involucran a militares y ronderos. Las carpetas fiscales atribuyen los hechos a los agentes del Estado, pero los responsables aún no han sido plenamente individualizados. El Ministerio Público informó que las investigaciones siguen abiertas. Las diligencias se desarrollan con fiscales provinciales, peritos forenses y equipos de derechos humanos. Respecto al Ministerio Público, continuar con las investigaciones para poder individualizar a los responsables de estos hechos. Según la carpeta fiscal, son miembros del ejército peruano y los hinchas. Y acá hay un tema que se maneja desde un punto de vista semántico, ¿no? Que no hay conflicto armado interno, que sí hay conflicto armado interno, que es lucha contra el terrorismo. Yo considero que lo que ha habido en el Perú no es un conflicto armado no internacional o interno. Yo considero que ha habido una lucha contra el terrorismo. Y me reafirmo en esa posición, porque tampoco es algo así puesto con anteojeras y que yo quiera decir que es así. Porque ya el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas en general, las fuerzas del orden, ya tenían eso bien claro, ahí lo definíamos nosotros en esas épocas como guerra convencional y guerra no convencional. Guerra convencional para el extranjero y guerra no convencional para lo que podía pasar acá. Y en base a experiencias, la guerra convencional no de la guerra con Chile, la guerra de la independencia, no, las guerras del siglo XX, contra Colombia por el Putumayo, contra Ecuador, los 3 conflictos importantes que hemos tenido con ellos, ¿no? Y en la guerra no convencional, las campañas de la convención, ¿no? De la Puente Uceda con el MIR, que eran guerrillas, ¿eh? Esas eran guerrillas, ahí sí se podía considerar guerra no convencional y guerrillas. Pero lo que ha hecho Sendero no obedece, Diego, no obedece a ningún convenio de Ginebra, ninguno de los 4 convenios, particularmente al 4º, ¿no? Transgrede completamente el artículo 3 que es común a todos estos convenios, sí. Y en los 3 protocolos adicionales que se dan, sobre todo con el segundo que habla de la población, totalmente. Y lo más lamentable de todo esto es que en ningún momento Sendero ni el MRTA se someten como combatientes, no cumplen esa condición que da el derecho internacional humanitario, ¿no? Porque para tener esa condición hay que respetar a la población. Y lo que han hecho estos criminales es masacrar pueblos, masacrar criaturas, quemarlos vivos, matarlos con picos, matarlos a pedradas, cruelmente, o sea, el terrorismo en toda su extensión.